Entonces, después de hacer todo el diagnóstico, pues tu resultado dio que tus conocimientos Que no sé nada. de Excel son básicos. Entonces, hoy te vamos a enseñar cómo usar una macro, para qué sirve una macro. Y ya sirve para que cuando tú hagas un proceso en Excel, quede grabado. Entonces, tú haces el ejercicio y la macro es un botón que tú insertas. Te voy a mostrar y luego te muestro cómo se hace la macro. Entonces tú, por ejemplo, lo pones acá. Y ahí cuando tú le des clic a ese botón después de crear la macro, el proceso que tú haces cuando lo grabas va a volver automático. Entonces cada vez que tú pongas el botón, si lo que tú le enseñas a la macro es a restar, cada vez que tú pongas ese botón va a restar. Entonces, ahí solo está eso. Bueno. Entonces, que decía que cómo hacías para automatizar un proceso cuando querías separar varios tipos de información. Tú sabes que un filtro es para seleccionar información particular y el avanzado es para hacerlo con más de un tipo de información. Entonces vamos a... ¿Cuál es Shift? Creo que este. Sí. Vamos a poner aquí esto porque son los datos que vas a usar en el filtro avanzado. Entonces, por ejemplo, tú aquí quieres insertar un filtro que te muestre determinada ciudad. Le das a insertar. ¿Dónde están filtros acá? En inicio. Le das en avanzado. Entonces le das el rango de la lista. Entonces seleccionas todo esto, que es toda la información donde vas a buscar el dato. Y en rango de criterios le das aquí, que es donde te va a poner la información. Le das a aceptar. Se supone, bueno, de aquí por ejemplo, como insertamos la lista desplegable para que puedas seleccionar como los datos que quieres que te aparezcan. Entonces aquí seleccionamos las ciudades y das a aceptar. Entonces aquí tú dices, quiero que me aparezcan las que son de Cali, y podemos seleccionar otro que sean bueno, de un curso. Entonces aquí Excel ponemos básico. curso en el que la persona va a estar. Entonces ahora sí vamos a crear la macro. Por ejemplo, es el básico. De Cali. Y ahora sí, en esto ya lo borramos. Lo ocultas. Vamos a ocultar esto porque no necesitamos la información ahí que se vea. Entonces, ahora para automatizar el proceso, bueno, entonces ya aprendimos a hacer un filtro avanzado. Entonces el filtro avanzado es para que tú puedas seleccionar de mucha información los datos. Entonces ahora vamos a aprender cómo hacer una macro para que ese proceso del filtro avanzado se pueda automatizar y tú solo le des en el botón para que sea el filtro y tú no tengas que hacer el proceso que nosotros tuvimos que hacer para crear el filtro avanzado, que ya viste que es complicado. Entonces la macro es como los comandos que uno preestablece para un proceso. Exacto. Entonces aquí le vamos a dar en archivo porque el Excel no está configurado normalmente para poder crear macros. Entonces le das en archivo, le das en opciones, le das en personalizar cinta de opciones y aquí esta casillita generalmente no está chuleada. Entonces lo que tú haces es poner el chulito ahí para que nos aparezca la opción que necesitamos. Le das a aceptar.
Entonces aquí ya aparece la opción de desarrollador que antes no aparecía. Le damos ahí, le vamos a dar grabar macro. Entonces le vamos a poner a la macro filtro avanzado porque es la función que queremos hacer. Vamos a dar aceptar. Los nombres no pueden ir con espacios porque Excel no los guarda. Entonces al botón, bueno, a partir del momento que nosotros le dimos grabar macro, él comienza a guardar cualquier proceso que tú hagas. Entonces aquí por ejemplo vamos a seleccionar Cali, le vamos a dar Excel avanzado y ahora sí le vamos a dar en el filtro avanzado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es seleccionar las ciudades para que Excel entienda que tiene que buscar ahí la información. Y en rango de criterios vamos a poner estos datos, que es donde Excel va a poner la información. Entonces vamos a aceptar y ves que ahí ya aparece el filtro. Entonces vamos a dar en detener grabación para que ya no siga grabando nada más. Y ahora le vamos a asignar una macro a este botón. Entonces le vamos a asignar macro. Como la macro que acabamos de crear se llama filtro avanzado, la seleccionamos y le damos a aceptar. Entonces ahora ya por ejemplo, ahora de nuevo podemos hacer esto y le damos, cuando le damos ahí aparece el filtro sin necesidad de que tú hagas el filtro. Ahora le das Bogotá intermedio por ejemplo, le das filtro avanzado y como no hay nadie Bogotá con Excel intermedio no aparece. Vamos a grabar la macro para volver a crear un filtro que sí nos funcione. Ponemos otro nombre y ahora en datos vamos a crear otro filtro. Entonces de nuevo la información que vamos a querer acá y el rango de criterios de nuevo sigue siendo y le damos detener grabación. Ahora a este le asignamos la nueva macro, le das clic derecho, le das asignar macro y seleccionas el nuevo filtro. Aceptar y esperamos que ahora se funcione. Entonces ahí ya la macro está hecha. Entonces tú le das en clic para ejecutar para separar los nombres y te aparece una nueva pestaña con los nombres ya separados. Entonces te aparece el apellido 1, el apellido 2 y el nombre. Y si tú quieres separar solo los nombres, entonces seleccionas los nombres. Copiar. Les pegas acá. Y ya les separo. Las personas que tienen dos nombres, ves que quedan en dos columnas. Los que no, pues queda solo un nombre. Pues ya cada vez que tú necesites como separar las listas de las personas, pues aquí te queda este archivo listo para que... Pero siempre tienes que pegar aquí los nuevos nombres que vas a Siempre separar. dejarlos ahí. Ajá. Entonces yo te voy a guardar. Y